porque su misericordia es grande. Hoy tienes una nueva oportunidad para aprender más y deleitarte con la hermosa palabra del Señor. Esto es Platicando con Judá. Iniciamos. Hermano, espero te encuentres bendecido, prosperado, en victoria y, como digo yo, oliendo a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido a un programa más de Platicando con Judá. En esta tarde tenemos a nuestro pastor. Pastor, presentes a nuestra audiencia. Gracias, Joel. Es un honor para mí estar con ustedes aquí en esta tarde. Mi nombre es Fernando Gutiérrez y soy pastor aquí de la iglesia Lugar de Sanidad en Baton Rouge, Luisiana. Pastor, muchas gracias por la invitación. Sé que usted es un hombre muy ocupado, pero me gozo que el Espíritu Santo me permita compartir con un hombre del Señor. Amén. Gracias, es hermano. un placer Igualmente. para mí. Bueno, mi amado hermano, en esta tarde traemos un tema que es algo que ha sido de mucha edificación para mi vida, que fue de mucha edificación para mi vida, y es el tema, tal y como está en estos libros que el pastor escribió, el hombre que pudo haber sido. Pastor, cuéntanos un poquito sobre este tema. Bueno, este libro nació de cuando yo estaba en la escuela bíblica hace muchos años. Teníamos lo que le llamamos capillas, ¿no? Como un servicio para adorar a Dios junto como estudiantes, y siempre traían un predicador especial. Y traer un predicador de Texas, un hombre de Dios que trabajaba con el sistema de prisiones, y él predicó un mensaje que se me quedó en la cabeza y fue: el hombre que pudo haber sido. A man who might have been. Y él habló de cómo, mencionó muchos ejemplos de muchos hombres que él conoció, mayormente pastores, líderes espirituales, que estaban en camino o en una posición muy especial porque Dios lo había puesto en esa posición. Amén. Pero a raíz de un defecto de carácter, algo que se entrometió, los obstaculizó, y eso hizo que se dañaran. Y por eso es el hombre que pudo haber sido. Eso se me quedó años y años y años, hasta que con la pandemia yo sentí escribir, poner en palabras ese libro, que se basa en muchos mensajes que yo he predicado a los hombres de esta iglesia. Y es un tema muy importante porque es el tema de, no es un tema negativo, es un tema positivo. Amén. Cuando uno lee el título, el hombre que pudo haber sido, suena como negativo, pero luego el subtítulo es cómo vivir una vida sin lamentos. Sí, exactamente. Entonces el final del libro, todo el libro es un triunfo, es enseñándole a los hombres. Y es algo que, o sea, yo ya lo leí y les puedo garantizar que es algo que está 100% basado en la palabra del Señor, y es lo más magnífico, pastor. Yo le comentaba a usted que, por ejemplo, este primer tomo de este libro, yo lo terminé de leer en el 2022. Wow. Y este libro fue de mucha edificación para mi vida, si usted lo puede ver. Yo siempre acostumbro a ponerle a los libros en la fecha de cuando los termino. Oh, wow. Lo terminé de leer el lunes 25 de abril del 2022, wow, a las 4:11 de la tarde. Y recuerdo yo, pastor, que cuando yo agarré este libro, cuando yo tomé este libro, yo estaba comenzando en mi vida espiritual. Estaba recién enamorado del Señor, podemos decirlo así. Estaba experimentando ese proceso que todo hombre y que toda mujer que busca al Señor, de apartarme de las cosas malas, de dejar las cosas malas. Y yo creo que este libro fue de mucha edificación para mi vida, porque cuando usted se pone a pensar en el hombre que pudo haber sido, y cuando usted se va al libro y usted ve que todo mundo venimos con un propósito de parte del Señor. Claro. Todos tenemos un propósito, todos venimos a este mundo con una misión que cumplir. Sí, sí. Desde Cristo, todos los hombres que están en la Biblia tenían una misión que cumplir. Entonces, cuando nosotros miramos que hay cosas mínimas, hay cosas pequeñas que nos pueden apartar de ese propósito del Señor. Claro. Una de las cosas que el ejemplo que yo pongo es: imagínate que estás caminando en un cementerio, y una de las tumbas, de las inscripciones en una tumba, dice: aquí yace un hombre que pudo haber sido. Sí. Normalmente cuando tú ves una tumba, dice: aquí yace un hombre que fue un buen padre, o fue un buen esposo, fue un buen trabajador. Le tiran flores. Sí, siempre habla de lo bueno de la persona. Pero imagínate, aquí yace un hombre que pudo haber sido. Quiere decir un propósito que se cortó. Que no llegó al final de lo que... No llegó a ser. Por lo mismo, por hombres que están tirados a la orilla del camino, sus sueños hechos pedazos. Por eso, porque hubo algo
un problema de carácter, un fallo en el carácter. Y con eso no quiero decir que no todos los hombres batallan con algo. O sea, todos estamos en un proceso. Exactamente. Todos estamos aprendiendo algo. No quiere decir que no se trata de algo que te ha llevado a un punto en el cual ya no puedes. O sea, ya alguien dijo una vez, arrepiéntete mientras tu pecado todavía está en privado, porque siempre sale a la luz. Exactamente. Siempre sale a la luz. Y yo creo que ese es el hombre que no se arrepintió. Hace poco vi un hombre muy famoso, si yo no mencionara, a lo mejor lo conocen, que se lo llevaron esposado porque tenía un problema de carácter, y está preso. Ahora va a durar 6 meses preso, y luego el resto de su vida va a cargar con una mancha delante de la sociedad, porque hubo un descuido. Pero lo bueno de todo esto es que hay esperanza para nosotros. Hay esperanza para cada hombre. Exactamente, pastor. Aquí usted en su libro menciona 3 hombres que pudieron haber sido. Claro. 3 hombres que están en la Biblia, 3 hombres que la mayoría de las personas que ven este programa los conocen. Y uno de esos hombres fue Sansón, Saúl. Y cuando nosotros miramos la vida de Sansón, pastor, era un hombre que prácticamente dado como un bebé milagro, claro, porque su mamá no podía concebir hijos. Así un hombre que traía un propósito de parte de Dios, claro, un gran propósito, un hombre levantado en un tiempo de necesidad, claro, porque el Señor lo necesitaba para ese entonces, para juzgar con rectitud. Era el llamado que él tenía. Claro. Y vemos que digamos así, por no moldear su carácter, como dice usted, por no cambiar su manera de vivir, perdió el propósito del Señor. Claro, los 3 comienzan con ese: Sansón, Samuel y Saúl. Sansón, Samuel y Saúl. Y es muy importante que tú estás diciendo esto. Yo quiero hablarle a ustedes, hombres, especialmente. Este libro es para todo el mundo, es para mujeres y hombres. Pero Sansón tenía un problema, o un par de problemas. Sansón era muy vengativo, porque tenía un problema de carácter, y él creía que él podía arreglar las cosas con violencia. Con violencia. Y le gustaban las prostitutas. Exactamente. ¿Okay? Y esas mujeres fueron las que, al fin y al cabo, una mujer fue la que fue su perdición, podemos decirlo así. Usted aquí tiene una frase muy bonita que dice: Sansón tenía la fuerza, pero le faltaba autocontrol. Tremendo eso. O sea, que la fuerza, yo diría como fuerza bruta, ¿no? Una fuerza. Exactamente, o sea, algo que sobresalía delante de los demás hombres, algo que nadie más poseía. Hay una palabra, Joel, que me gusta mucho, y es potencial. La palabra potencial es muy poderosa, porque la palabra potencial es poder que no se ha usado. ¿Okay? Por ejemplo, tú ves en mi país, nosotros creamos jugadores de béisbol, y cuando uno ve a un jugador de béisbol, uno dice: wow, ese muchacho tiene mucho potencial. Potencial porque todavía está en ese joven, ¿no? Pero cuando él se meta en un campo de las grandes ligas o de AAA, no sé, la gente entonces va a ver el poder el verdadero, exactamente. Sí, pero Sansón tenía mucho potencial. Pero prácticamente, pastor, es que independientemente para lo que Dios nos llame a nosotros, independientemente de, digamos, Dios lo puede predestinar. Yo tengo una frase que a mí, pastor, se me quedó guardada siempre. Yo recuerdo que antes de que yo iba a la iglesia, yo siempre iba a la iglesia. Y cada vez que un hombre del Señor venía, oraba por mí, me decía: tú tienes un gran llamado de parte del Señor. Tú tienes un gran llamado de parte del Señor. Y siempre era lo mismo. Siempre me decían: tú tienes un gran llamado de parte de Dios. Dios te ha escogido para cosas grandes. Y recuerdo que algo que a mí me marcó mi vida y que nunca se me va a olvidar, un día mi pastora me dijo: pueden venir, no era mi pastora en ese entonces, y me dijo: pueden venir 500 profetas y le pueden profetizar que usted tiene un llamado y que tiene cosas grandes, pero si usted no se dispone, nunca va a ver lo que Dios tiene para usted. Y es cierto, nunca vamos a ver, pastor, lo que en realidad, para lo que fuimos y para lo que somos llamados a hacer, si nosotros no nos disponemos. Claro, y algo muy importante, Joel, aquí es que no quiero que se me olvide, porque es crucial. Este libro no te puede ayudar a menos de que tú estés un punto en tu vida en que tú estás desesperado, que tú sabes que necesitas a Dios. Porque lo que pasa es que cuando uno está bien, cuando las cosas están bien, uno sigue tranquilo, uno no piensa en las consecuencias.
Pero cuando uno está en un problema serio, cuando uno está en una encrucijada, cuando ya se te acabó la cuerda, cuando ya estás al borde del precipicio, ahí es entonces donde Dios puede. Yo siempre digo, yo no te puedo ayudar a menos que tú estés en un punto donde tú quieres ser ayudado. Exactamente. ¿Ve? Tú puedes llevar el caballo a las aguas, pero si el caballo no quiere beber, no lo va a hacer. Exactamente. Entonces yo creo que y esto es difícil, porque tiene que llegar un punto en tu vida en el cual tú ya te desesperaste, ya no puedes controlar el asunto como tenía Sansón con las mujeres, el problema de Salomón también. Esa fue la perdición de Salomón. Al final lo dice, las mujeres alejaron su corazón de Dios. Puede ser el alcohol, ya estás en un punto donde has caído preso, ya tu familia la has perdido, no sé, cualquier cosa que te ha llevado a un punto que ya estás en un callejón sin salida. Ahí entonces ese libro es la solución. Exactamente, porque como dice usted, pastor, a veces nosotros los seres humanos no aprendemos por la buena. Nosotros tenemos que llegar a un punto de quiebre donde en realidad necesitamos al Señor y donde en realidad decimos, ok, ya Dios es la única opción, ya tenemos el agua hasta aquí, ya no puedo Claro, más. Como decía usted, cuando una persona llega a la cárcel, ahí es un punto de quiebre, Claro. donde un hombre, imagínese este libro en una cárcel. Imagínese, ya mandamos digo, 300. Qué hermoso, me gustó lo que usted dijo, porque como yo le dije, cuando yo terminé de leer el segundo tomo de este libro, yo dije, yo sentí la necesidad de que al final hubiera una oración de reconciliación para volverme a reconciliar con el Señor, porque sabemos que siempre cometemos cosas malas, siempre cometemos errores delante de la presencia del Señor, pero Él siempre está ahí para perdonarlo. Claro. Yo digo, ¿y por qué digo este libro? Porque para el que no lo ha leído, déjeme decirle que el libro está basado 100% en la Biblia, trae versículos bíblicos, porque muchas veces somos medio religiosos y decimos que para qué leer otros libros, que el único libro que tenemos que leer es la Biblia. Claro. Pero hay libros que son extremadamente edificantes para nuestras vidas. Por eso le digo, cuando una persona, un hombre, llega a un punto de quiebre, está en la cárcel o en un hospital, en la cama de un hospital, ahí verdaderamente es cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar con esa persona, porque ya no hay opción, pastor. Ya no hay opción para eso. Así es, y una de las cosas importantes, tú lo dijiste, la Biblia es un libro de referencia, y yo creo que todas las cosas son referencias. Quiero decir que inician una conversación. Por ejemplo, este libro tiene 113, 14 páginas, ¿ok? Bueno, en 114 páginas tú no vas a poder entender todo el asunto de cómo lidiar con los problemas de la vida. Pero lo que esto hace es que te abre los ojos, te da la sed, el hambre de seguir estudiando, decir, wow, déjame estudiar a Salomón. Déjame ver qué fue lo que pasó con Sansón, qué fue lo que pasó con Saúl, porque estos hombres pudieron haber sido. Entonces, lo que te iba a decir es, por ejemplo, cuando uno comienza hablando de los hábitos, que tú entiendes cómo se forma un hábito. Joel, esto es impresionante, porque te dice que el cerebro, por ejemplo, tú pruebas algo, tú pruebas una comida, puede ser algo bueno, puede ser algo malo, y al cerebro le gustó, y el cerebro te dice, oye, Fernando, esto estuvo bueno lo que probamos hoy, pero el cerebro no tiene la capacidad de discernir moralmente. Exactamente. La moralidad viene a través del Espíritu Santo, que me imagino que vamos a hablar un poco de eso. Claro que sí. En un momento. Claro que sí. Pero fíjate, entonces, es lo que pasa, que ya el hábito, entonces ahora se convierte en algo fuera de control, porque ya el cuerpo, la mente, o sea, el cerebro, perdón, lo reclama. Y por eso es que tú necesitas ese cigarro, ese trago, esa mujer, esa parranda, esos amigos, porque el cerebro te dice, vamos a gozar. Pero el hombre de Dios dice, no señor, el hombre de Dios es como Daniel, como Josué, hay un dominio propio ahí. Claro que sí. Hay yo creo que esa es la palabra, hay un dominio propio ahí, que ese dominio solo se consigue, como decíamos, pastor, con la ayuda del Espíritu Santo. Claro. Porque usted tiene la capacidad de caer en eso que su cerebro quiere o rechazarlo totalmente. Claro. Cuando yo comencé este libro, yo me
me hice muchas preguntas, me cuestionaba mucho y las escribía. Yo decía, Wow, qué bien. hay una parte de este libro que aquí me llegó. Yo dije malos hábitos. Ok, porque todo hombre tiene malos hábitos. Toda persona tiene malos hábitos. Todo joven, toda mujer, todo anciano, toda persona tiene un mal hábito. Ok, está bien tener un mal hábito, pero cuando tú conoces a Dios, un mal hábito más Dios es igual. Yo lo puse así, yo lo descifré, a mejores hombres. Ah, qué bien, sí. Pienso yo, porque o sea, esa es la actitud de nosotros. Nosotros somos imperfectos. Tiene un mal hábito, es una imperfección. Claro. Pero cuando usted se acerca a Dios, Dios convierte ese mal hábito en algo bueno, en un mejor hombre. Es lo que pasó con José. Fíjate, José con la esposa de Potifar, ella le insistía todo el tiempo, duerme conmigo. No era dormir, que quería algo más. Sí. Pero duerme conmigo. Y ¿sabes? La respuesta de José es, ¿cómo voy a hacer yo esto y fallarle a mi Dios? Exactamente. Lo primero que él pensó fue en Dios. Y yo creo que esa es la capacidad que tenemos, que cuando uno entra en esa relación íntima con el Señor, que tú lo amas y tú no le quieres fallar, eso te frena, porque yo creo que una de las cosas más espectaculares es en la noche poder dormir bien, Con paz. poder dormirte en paz, de que no hay una opresión, un pecado, un mal hábito que te está persiguiendo. Que hay una canción que yo hice que se titula Lo hice otra vez. La canción dice: todo va muy bien, pensé dentro de mí, se me olvidó que mi carne es más fuerte que yo. Y luego dije, otra vez, lo hice otra vez, no pude contenerme, no pude controlarme, las fuerzas me fallaron otra vez. Ese es el grito de cada hombre, el círculo del pecado, que quiero cambiar, quiero dejar esto, pero no puedo. Cristo es la solución. El apóstol Pablo dijo, gracias a Dios por Cristo. Amén, esa es la solución. Y es que yo digo ya metiéndonos un poquito a donde quería llegar, pastor, hay una parte en este otro libro que usted escribió, que es sobre el Espíritu Santo. Yo le comentaba a usted que cuando yo estaba en la madrugada leyendo este libro, algo saltó dentro de mí, porque yo doy ese consejo muchas veces y siempre lo voy a dar, porque fue algo que a mí una persona me aconsejó. Me dijo, si tú quieres sobrevivir en este caminar de la vida cristiana, necesitas tener al Espíritu Santo. Claro. Y cuando yo lo leí aquí en su libro, dije yo, es cierto, necesitamos tener el Espíritu Santo, porque como dice usted, dentro de José estaba ese ser, estaba esa obediencia a Dios. Él, por la obediencia al Señor, él no iba a desperdiciar el talento o todo lo que el Señor había depositado en él, porque muchas veces nosotros somos conscientes, pastor, de que Dios ha depositado cosas en nosotros. Somos conscientes de que Dios ha depositado ministerios, dones, talentos dentro de nosotros, pero somos malos administradores de lo que Dios nos ha dado. Y a la primera nos embarramos otra vez en el pecado. Claro. Y esa parte, ese trabajo es el que tiene el Espíritu Santo, de que nos aparta del pecado, nos convence de no pecar. Claro. Salmo 139, el salmista dice, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad, creo que es la palabra. Y yo creo que eso es muy importante allí, porque muchas veces cuando tú te examinas a ti mismo, tú justificas el pecado o la actitud. Es que yo soy así, es que mi papá era así, mi papá era mujeriego y yo soy así, o mi papá fue alcohólico, o mi abuelo era así o asado. Entonces uno justifica la acción. Y yo prediqué a los hombres este jueves pasado sobre las excusas, que es el tercer capítulo en este libro, excusas. Que las excusas son una justificación para poder seguir haciendo lo que uno hace. Pero el hombre de Dios no piensa así. El hombre de Dios piensa como David, le dice a Dios. En este caso sería, porque el Espíritu Santo no es un mapa, el Espíritu Santo es un GPS. Porque el mapa tú lo estás leyendo, pero el GPS está dentro de ti diciéndote, no, vente a la derecha, bájate aquí, hey, no te vayas por ahí. Ese es mi frase. Hay una, ¿cómo se dice? Hay un problema, hay un accidente aquí enfrente, no te bajes ahí. Y entonces te habla y te guía. El Espíritu Santo es una maravilla. Cristo dijo, yo me voy, pero les dejo el Espíritu Santo, que estará con ustedes. Estará con ustedes. Yo tengo esa frase, yo siempre digo, yo tengo las camisas del equipo y en la manga de mi camisa yo tengo aquí,
Espíritu Santo, eres mi GPS. Ah, bueno, ahí está. Entonces, Esa es mi frase. ya tú sabes de lo que estamos hablando. Hay algo que usted escribió aquí que dice, pero José no se dejaba llevar por los sentimientos, sino por la convicción. No vivía, pastores, esto me cautivó. No vivía el momento, vivía para la eternidad. Vivir para la eternidad, porque es que prácticamente, pastor, cuando nosotros sucumbimos al pecado, caemos en el pecado, digamos, perdemos por 5 minutos de placer, nosotros perdemos la eternidad que tenemos ganada con Cristo. Así es. Y eso me fascinó así, porque dice, no vivía para el momento, sino que vivía para la eternidad. Vivir para la eternidad. Lo que usted me platicaba ahorita de llevar a la iglesia, de meter a la iglesia, pastor, adaptar a la iglesia, enseñar a la iglesia para que viva en el reino de Dios. Exactamente. La definición que yo doy aquí de tentación, y es muy importante, oigan bien, pongan mucha atención. La tentación es placer temporal a cambio de algo precioso que uno tiene. El Señor me dio esa definición hace muchos años. Las emociones, y es importante, porque uno conoce la Biblia, pero gracias a las definiciones de las palabras y todas las cosas que se van descubriendo, como te dije, sobre el cerebro y todo eso, una emoción es algo que altera al individuo. Las emociones cambian. Entonces hay emociones fuertes. Pablo le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. ¿Qué es una pasión? Una emoción fuerte. Exactamente. Un deseo fuerte. Y me gustó lo que dijiste. La emoción del momento es lo que lleva a las personas. Exactamente. Porque dicen, no me puedo perder esto. Pero yo siempre digo, ahí lo digo en el libro, ¿cuánto te va a costar esta decisión? Esa parranda. A mí me llama la gente, pastor, fulano está en la cárcel porque se estaba tomando esta noche, o pasó esto, o sea, no quiero dar muchas definiciones, sí. Pero como pastor yo recibo muchas noticias y casi todo es por la emoción del momento. Exactamente, por eso lo digo yo, echamos a perder, pastor, la obra que Dios ha hecho a nosotros por 3 minutos, 5 minutos, 1 hora de placer, 1 hora de diversión. Imagínense, grandes hombres con grandes llamados, como dice usted, imagínense, cuando nosotros nos vamos al contexto bíblico, porque muchas veces leemos en la Biblia y decimos, José rechazó, pero estamos hablando que probablemente José en ese entonces, pastor, era un hombre, un muchacho virgen, claro, un muchacho con toda su virilidad, un muchacho claro, con todo su deseo sexual claro, latente, claro que sí, en ese momento, y que una mujer sexy, desnuda, vaya a inducirlo, vaya a provocarlo. Estamos hablando de algo fuerte, o sea, algo fuerte, que él, la Biblia dice que él prefirió salir desnudo, o sea, sin ropa, porque le quitaron hasta la ropa. Imagínese salir en ese momento así. Y eso es vivir, porque aquí dice, él eligió la prisión sobre el placer. Wow, oigan eso. Imagínense, elegir ir a la cárcel por el placer, por no caer en la tentación. Es algo, pastor, es algo sorprendente cuando nosotros analizamos bien el contexto histórico de la historia de Josué. Dice, eligió la integridad sobre la comodidad. Él pudo permanecer en esa casa como el amante de esa mujer. Es más, no sé si la mujer le iba a pasar dinero bajo, no sé si la mujer le iba a hacer, él ya tenía un trato especial, pero no sé si la mujer le iba a tratar aún mejor. Él prefirió dejar todo eso, pero prefirió ser íntegro con el Señor, integridad con el Señor. Así es, al comienzo del libro yo hablo de los hombres que están frente a las cámaras con sus esposas, pastores, deportistas, jefes de grandes compañías llorando porque no midieron las consecuencias. Hace poco ustedes vieron en un concierto que la cámara presentó a 2 personas así que estaban básicamente en adulterio. No midieron las consecuencias. Esa es la clave. No midieron las consecuencias. Y miren, uno tiene que apretar el puño mejor y decir, yo no lo voy a hacer. Porque yo necesito, esto es, Joel, yo tengo un compromiso conmigo mismo, amén, con Dios, con mi esposa, con mis hijos, con la iglesia. ¿Cuántos pastores conocemos de que han caído y están a la orilla del camino tirados hoy? Y el problema es que cuando un pastor cae, no solamente él cae. Una de las cosas que yo escribo aquí es sobre las mentiras, que es uno de los títulos
creo que es el 6º capítulo, las mentiras que uno se dice a uno mismo. A uno mismo, sí, lo leí. Esto solo me afecta a mí. Cada vez que un ministro cae en pecado, no se pudo aguantar las ganas. No se va él solamente, se van un montón de personas que creyeron en ese hombre, que confiaron en ese hombre. Y la fe de ellos se tambalea porque su pastor cayó en pecado. No debería ser. O sea, tú y yo tenemos que tener nuestra propia relación con Dios. Exactamente. No dejar que la situación, las circunstancias nos afecten, pero pasa todo el tiempo. Tener los ojos puestos en el Señor. Ahorita, pastor, que usted dice eso, hay una parte en este libro, no sé dónde exactamente está, pero usted dice, cada acción tiene una reacción. Claro. O sea, y usted lo explica aquí, que dice que las cosas que nosotros hacemos, los actos que nosotros cometemos, no solo nos afectan a nosotros, sino que es una reacción en cadena. Claro. Porque, por ejemplo, un hombre a través de una decisión que él tome, de una falta que él tome, él arrastra una familia, arrastra a sus hijos, arrastra un matrimonio, y si es un ministro, arrastra su ministerio detrás de él. Entonces, tiene una reacción. La palabra, sí, está correcto, es... Capítulo 2. La persona no es conocida por sus acciones, sino por sus reacciones. Porque la acción es algo que yo puedo hacer enfrente de ti, yo puedo actuar bien para tener una buena imagen, Exactamente. ¿no? Pero las reacciones son cuando alguien me empuja ese botón equivocado, y me hace enojar y yo salto, lo que hablamos hace un poco sobre el enojo, o una tentación sexual, o una tentación de dinero, de lo que sea. Nosotros tenemos que estar listos, limpios, puros, y pensando en que la persona no es conocida por sus acciones, sino por sus reacciones. Exactamente. ¿Cómo vas a reaccionar? Exactamente, cómo uno reacciona, cómo se comporta delante de lo que uno le hace. Aquí también es lo que dice, cada acción, cada decisión tiene consecuencias que repercuten en la vida de quienes nos rodean. Todo eso tiene Sí, eso. Imagínate tirar una piedra en un lago tranquilo, las ondas viajan mucho más allá de donde cae la piedra. Es un ejemplo que usted pone. O sea, algo que se puede esparcir, como una bomba que no solo lo va a afectar a usted, sino que afecta a las demás personas también. En el caso de Saúl, cuando nosotros hablamos de Saúl, fue algo que desencadenó, pastor, que imagínese, no solo era él, era su familia, era un reino que él tenía bajo su nombre. Claro, claro. Entonces fue algo que afectó cuando él decidió alejarse, cuando él decidió desobedecer a la presencia de Dios, un hombre que fue llamado con un propósito de liderar el pueblo de Dios, que fue escogido por Dios mismo. Imagínense que podemos decir que tenía el Espíritu Santo del Señor, porque dice que lo abandonó, y si lo abandonó era porque lo tenía. Entonces cuando él falló, cuando él desobedeció al Señor, cuando el Espíritu se alejó, quedó un hombre dirigiendo a un pueblo sin la dirección de Dios. Claro. Santiago nos da la definición, nos habla de bienaventurado, feliz, dichoso el hombre que resiste la tentación, porque cuando haya vencido, pues Dios le va a dar la corona. Volviendo al tema de lo que tú estás hablando, de las repercusiones, de las cosas, hay una recompensa. Y yo voy a decir esto porque es muy importante. La tentación nunca va a cesar. Siempre va a haber una tentación. Exactamente. Siempre. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados. Oiga bien, esto es muy importante, porque mucha gente son muy espiriquitinguis. Esa es la palabra. Ese término está bueno. Sí, son espiriquitinguis, son muy, muy espirituales. Pero miren, nosotros fuimos creados, fuimos cableados para tener relaciones sexuales con nuestra esposa o dentro de lo que Dios ha preparado. Fuimos cableados, creados para comer. Pero ¿qué pasa con esas dos cosas si se salen fuera de control? Se convierte en un caos. Exactamente. Entonces, todo está hecho perfectamente. Solamente hay que pensar que tenemos que tener cuidado y no dejar que las cosas se exploten y se conviertan en una situación que no se salgan de control. Usted define en esta parte de aquí las 3 advertencias para los hombres de hoy. Dice, Saúl tenía estatus. Como dice usted, a veces somos conocidos, reconocidos. Era alto, a veces los hombros. Sí, exacto. Sobresalimos, por decirlo así. Ajá. Sobresalimos. Dice, Saúl tenía estatus, pero pero le faltaba integridad espiritual. Wow.
Integridad espiritual. Y es lo que muchas veces, pastor, con nosotros queremos sobrevivir este camino sin la ayuda del Espíritu Santo. Y es imposible sobrevivir eso. Así es. Es imposible que nosotros sobrevivamos, es imposible que nosotros no sucumbamos al pecado. Imagínense, nosotros tenemos que tener la dirección del Espíritu Santo para que Él nos guíe en todo momento. Así es. Yo estaba pensando, le decía a la iglesia el domingo, yo me estoy fijando cómo Dios está prosperando a muchos hombres jóvenes en nuestra comunidad, muchos jóvenes contratistas, que están manejando mucho dinero, y eso es una bendición, pero tú puedes estar financieramente muy bendecido, muy prosperado, pero estar en la bancarrota espiritual. Exactamente. Pues tu vida espiritual, tu vida matrimonial, tu vida como padre puede estar en la bancarrota, tu vida relacional Exactamente. puede estar en la bancarrota. Ahí está la clave. Tenía estatus, yo soy un contratista, yo soy un doctor, yo soy esto, pero ¿cuál es la cosa que le faltaba? Integridad espiritual. Integridad. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra integridad? Que mantiene todas sus partes originales. Eso es lo que quiere decir íntegro. O sea, que no te soltaste, no te rompiste, no reventaste ante la tentación, no sucumbiste. Se mantiene firme ante la tentación. Sí. ¿Cuál es el próximo? Cuando hay una parte que dice aquí, pastores, que mire, son tantas cosas que digo yo. El segundo dice, hombre que estábamos hablando, que Saúl tenía estatus. Dice, exactamente. Luego usted lo define, luego habla de Salomón. Usted menciona eso, usted menciona a Salomón. Dice, Salomón tenía sabiduría, pero le faltaba un corazón leal. Lealtad. Lealtad a Dios. O sea, nadie puede convertirse en el hombre que Dios tiene predestinado para que seamos si no somos leales al Señor. Si nos falta lealtad, vamos a pasar a la historia como el hombre que pudo haber sido. La lealtad camina de la mano con la fidelidad. La Amén. palabra fidelidad quiere decir quedarse. Ser fiel quiere decir quedarse. Que es lo que yo como ministro, yo he hecho cientos de ceremonias de matrimonio. Y yo siempre le digo a las parejas, lo más importante que tú estás haciendo aquí es, tú estás haciendo una promesa. Yo voy a ser fiel, voy a ser leal a ti. En la pobreza, en la necesidad, en la salud, en la enfermedad, en todo tiempo, yo voy a ser leal. Dice, hay algo que el Espíritu Santo le dio a usted y dice, Dios le dio a Salomón un cheque en blanco. Pues cuando Dios le dice, ¿qué quieres? Así es. O sea, es como que te están poniendo, pide lo que tú quieras que yo te lo voy a complacer. Le dio un cheque en blanco. Y qué hermoso, pastor, cuando el Señor nos dice así, ¿qué quieres? O sea, ¿a dónde tú quieres? Y el Señor le complació lo que Él quería y todavía le dio extra. Claro. Y es lo maravilloso, imagínense. Yo digo, ¿cómo es posible que un hombre, como dice la Biblia, un hombre sabio, el más sabio, un hombre sabio, cómo pudo perderse al final de sus días? Las mujeres alejaron su corazón de Dios. Las mujeres paganas. Exactamente. Él se lo advirtió, el Señor se lo advirtió, no te juntes con mujeres paganas. Y ese fue su problema. Usted dice aquí en el libro, igual que lo que dice en la Biblia, que Él construyó muchos templos. Usted dice que Israel floreció bajo el imperio de Salomón. Claro. Pero el corazón de Salomón no se mantuvo completamente dedicado a Dios. Imagínense, muchas veces, pastor, igual así somos nosotros también, que nuestro corazón no se mantiene dedicado en totalidad al Señor. Como que si nosotros, porque cuando la Biblia dice, con todo tu corazón, con todo, dice la Biblia, es como que si nosotros le pudiéramos servir al Señor con la mitad del corazón, como si le pudiéramos entregar un cuarto del corazón. Igual que lo que usted dice aquí, que Salomón no mantuvo todo su corazón completamente dedicado al Señor. Claro, qué lamentable. Es lamentable que un hombre de ese calibre no pudo llegar a ser el hombre que Dios quiso. Yo creo que al final ese título, el hombre que pudo haber sido. Salomón fue un hombre que pudo haber sido. Porque no terminó bien. Exactamente. Ni Sansón terminó bien. Imagínense cuando nosotros leemos en la Biblia sobre esos otros reyes que dice, y se mantuvo fiel a Dios en todos los días de su vida. Así es. Imagínense qué hermoso hubiese sido que Salomón en los capítulos de Reyes o en las crónicas donde se narra en la Biblia que hubiese pasado así.
Un hombre que el imperio de Israel floreció bajo el mandato de Salomón. Construyó un templo hermoso para el Señor y se mantuvo fiel al Señor hasta el último día de su vida. Pero pasó a la historia como el hombre que pudo haber sido. Hay otra frase que dice usted aquí: el hombre que una vez oró por sabiduría, finalmente la ignoró. Oigan bien, hombres, por favor, oigan bien, porque esto, lo que está pasando aquí Dios está hablando, en verdad. Dios no te puso, no fue cosa de hombre. Dios te puso esto. Yo oro todos los días para que Dios toque a la gente a través de estos libros, que cosas grandes sucedan. Y esas palabras que tú lees del libro son una bendición cuando yo las oigo. Y para mí es una bendición cómo este libro ha impactado tu vida. Y yo oro de que impacte la tuya también. Amén. Amén. Yo al final, cuando yo terminé de leer esto, siempre usted le da espacio a uno en el libro para que uno reflexione. Y yo puse: depende de nosotros si se cumple el propósito de Dios en nuestra vida. Fue cuando recordé lo que le comentaba que me dijo mi pastora. Porque es que en realidad depende de nosotros, pastor, si el propósito del Señor. Dios quiere. La Biblia dice: el Espíritu siempre quiere, pero la que no quiere es la carne. Es la carne. Entonces esa batalla que nosotros tenemos. Y cuando aquí el libro también usted menciona 2 hombres que cumplieron el llamado de Dios. O sea, que llegaron a hacer lo que Dios tenía predestinado para ellos. Ya hablamos un poquito de José, pero cuando nosotros miramos en la Biblia a un Daniel, a un joven, yo siempre le he dicho, pastor, exponer a Daniel sería exponer a un joven que viene de su país inmigrante a este país, a Estados Unidos. Yo lo veo así, si lo parafraseamos a la actualidad. Un joven que viene de Honduras, un joven que viene de todos esos países para aquí, para Estados Unidos, se enfrenta a una Babilonia, en el tiempo de Daniel, hablándole así. Un país donde usted tiene acceso a cualquier cosa, un país donde tal vez, por ejemplo, yo lo digo por mí, yo vengo de un lugar bien humilde, donde nunca, en mi lugar ni siquiera había una discoteca. Pero usted viene a este país, usted se enfrenta a otra realidad, una realidad diferente. Usted viene, aquí hay discotecas. Y el muchacho que jamás en su vida fue a una discoteca, aquí viene a ir a una discoteca. El muchacho que en su vida, pastor, y no es por criticar, yo lo hablo por mí, no lo hablo por usted que me está viendo, yo lo digo por mí como testimonio. El muchacho que nunca se expuso a unas personas con un tatuaje, llega a una ciudad o una civilización o a otro mundo, por decirlo así, donde es normal andar tatuado. Se ciega la visión. Ya no hay a lo que tu padre y tu madre te educaron a hacer. Aquí lo pierdes. Se pierde la esencia por querer encajar en una sociedad. Tú te tienes que tatuar. Entonces prácticamente cuando nosotros comparamos la historia de Daniel, Daniel fue sacado de su lugar, fue llevado a Babilonia. Babilonia era Babilonia. Así es. Era próspera. Sabe que yo creo que es muy importante lo que tú estás diciendo, porque Daniel y José se enfrentaron con diferentes cosas. José se enfrentó con Faraón, con la cárcel, con los hermanos que lo odiaban, soledad, todo eso. O sea, le costó mucho a José llegar a ser el faraón de Egipto, que fue el faraón de Egipto. O sea, básicamente el verdadero faraón estaba en un segundo. Pero quien dirigía todas las operaciones era él. Y volviendo a Daniel, fíjate lo que Daniel, es muy importante, lo que tú acabas de decir es verdadero. Babilonia era una cultura, esto le llamamos contracultura, porque estos muchachos fueron criados en el temor de Dios y todo eso. Ahora llegan a una cultura donde aún la comida era ofrecida a los dioses paganos. A los dioses paganos. A los ídolos. Exactamente. Pero fíjense hombre, lo que dice aquí. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Por qué? Porque él sabía que esa comida venía plasmada de adoración a los demonios, había sido presentada a los demonios. O sea, nosotros probablemente no podamos entender la magnitud de lo que era esa situación en ese momento, aunque ellos eran jovencitos, eran jóvenes, pastor, 16, 17 años, no es que eran así ya jóvenes,
eran jóvenes que fueron apartados, o sea, el rey vio que tenían mucho potencial. Potencial, exactamente. Estos eran de sangre azul, ¿no? Exactamente, sí, porque Daniel venía de los príncipes de Judá, creo, claro, si no me equivoco. Claro, entonces ellos, los cuatro muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos caminaron con Dios, fueron un ejemplo, y varios reyes, Daniel sirvió bajo varios reyes, y en cada uno de ellos se mantuvo santo, se mantuvo puro. Y eso, pastor, eso fue lo que a él lo llevó a ser un hombre reconocido en Babilonia. Porque es algo, como decía usted, como explicaba usted, fue un choque cultural que ellos sufrieron, un choque de cultura que ellos sufrieron. Entonces, hoy en día los jóvenes dicen, no, pero es que nosotros le echamos la culpa, pastor. No, es que la sociedad nos corrompe. Y cuando nosotros nos vamos a escudriñar la palabra del Señor, nosotros vemos que hubieron hombres que se mantuvieron íntegros delante de la presencia del Señor en una cultura corrompida. Claro, nosotros no tenemos excusa. No, es que Estados Unidos me está corrompiendo. No, hay un Daniel, hay un José que vivían, porque es que es lo que le digo yo, cuando nosotros leemos Egipto, estamos hablando de la civilización del mundo, lo más grande en ese entonces en tecnología, en literatura, en dioses paganos, en tantas cosas, y esa gente se mantuvo íntegra delante de la presencia del Señor. Hay algo que usted escribe aquí, que dice aquí: Daniel fue llevado cautivo a Babilonia en su adolescencia, perdió su patria, su libertad y quizás incluso su familia, pero lo que no perdió fue su identidad a Dios. Es lo que te hace tu identidad. Es lo que hace, pastor, porque muchas veces nosotros, como le decía yo, somos jóvenes, somos muchachitos de pueblo. Yo lo hablo por mí, que venimos de un pueblito donde nosotros nos inculcan el cristianismo, nos mandan a la iglesia, nos mandan desde pequeñito a la escuela dominical, nos llevan a la iglesia. Venimos de, ustedes los dominicanos, ¿qué dominicano no tiene una abuelita cristiana? No. Todos. Claro. Ustedes más que nadie, porque son un pueblo que Dios los bendice bastante, porque son un pueblo que busca del Señor. Claro. Entonces, nos crecemos en el cristianismo, nacemos en la cuna del cristianismo, ahí con la Biblia a la par. Claro. Imagínense, ¿y cómo es posible que cuando venimos a otra realidad, a otra cultura, nosotros nos perdemos? Y sabe que hay algo muy importante aquí en todo esto, y es la imitación. Vivimos en un mundo donde si yo veo a fulano, todo es como yo quiero imitar, yo quiero ser como este, yo quiero ser como este cantante, yo quiero ser como este rapero, yo quiero ser... entonces ahí se pierde la identidad, porque yo quiero ser la mejor versión de mí mismo que yo pueda ser. Yo no quiero que cuando la gente vea mi vida digan, ay, se parece a fulano, mira, él predica como fulano. No, yo prefiero que digan como Pablo, que sean imitadores de mí. Exacto. Como yo de Cristo. Y otra vez, esto no es nada espiriquitinguis, esto es una realidad de que tenemos que ser originales. Oye, joven, hombre, no trate de ser como alguien más. Sé original. Amén. Sé un creyente, ¿no? Estos hombres lucharon, es Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego, que le cambiaron los nombres. Esos eran nombres de dioses paganos. Exactamente, babilónicos. Le quisieron cambiar la cultura, pero mentalmente, espiritualmente, no pudieron. No pudieron entrar en el corazón de esos muchachos. Exactamente. Porque mira que en ese horno, ardiendo, que los que lo echaron al horno se achicharraron. Y ellos estaban ahí adentro, los tres, y lo grande que el rey dice, pues veo 4, y el cuarto tiene aspecto del Hijo de los Dioses, que es lo que se llama una cristofanía, no una aparición de Cristo. Exactamente, imagínense, pastores, incluso trataron de meter todo para que ellos cambiaran a su cultura, claro, que se volvieran, porque usted aquí lo escribe, usted dice que en la tierra de Babilonia dice que dice, Babilonia era el centro del poder, la riqueza y la idolatría. Todo en esa cultura gritaba, abandonen sus valores e inclínense ante nuestros dioses. Vivan como los demás. Y no lo lograron. No lo lograron. Fueron jóvenes que se mantuvieron fieles. Claro. Fieles ante el Señor. Y es hermoso. Yo digo que sí se puede, pastor. Así es. Sí se puede mantenerse fiel a Dios. Y estos hombres también. Ellos no tenían nada de especial. Lo único que tenían era la presencia de Dios. Claro. Así que si nosotros queremos mantenernos sobrevivir en este caminar, tenemos que buscar de la presencia del Señor. Si tú te fijas, yo comienzo el libro con una frase de un hombre que cuando yo era niño, mi mamá tenía un libro de devocional que se llamaba Manantiales en el Desierto. El hombre que escribió ese libro se llamaba Charles E. Coleman.
o Charles E. Kauman. Y yo veía ese libro siempre, y cuando yo estaba en la universidad aquí, yo vi ese libro que lo estaban vendiendo, un libro viejo, era una biografía de él. Y dice así, miren, el mundo está esperando ver lo que Dios puede hacer a través de un alma consagrada. No solo el mundo, sino que Dios mismo está esperando a alguien. Dios mismo está esperando a alguien. Yo creo que eso, Dios no está buscando copias, Dios está buscando a alguien que lo siga a Él. Exactamente. Que sea original. Exactamente. Que sea como estos muchachos que prefirieron pagar el precio de la gloria de Dios y no caer, ser arrastrados por la cultura. Esto es muy importante, muchachos. Esto es de extremada importancia, de que no cambies lo que Dios está haciendo en tu vida, lo que Dios puede hacer, por una falsa imagen, una falsa identidad. Hay una parte de este libro, pastor, que usted explica, que me lleva a reflexionar a mí, que la libertad o ser libre depende de uno mismo. Comienza con la decisión de uno mismo. Claro. Cuando yo leí este capítulo del conflicto interno, este capítulo, la pregunta con la que usted comienza este capítulo es: ¿qué está pasando dentro de mí? Y recordé que yo me hice esa pregunta hace años cuando yo decidí seguir a Cristo. ¿Qué está pasando dentro de mí? Claro. Y cuando porque uno sabe lo que está fallando, uno sabe lo que está malo, no hay que esperar que otra persona te venga y te desnude, no hay que esperar que otra persona venga y te diga que estás haciendo malo, porque nosotros sabemos lo que estamos haciendo malo. Claro. Cuando yo me hice esta pregunta, vive Dios y vive mi alma, que esta misma pregunta, fue la que cambió todo dentro de mí. Wow. ¿Qué está pasando en mí? Cuando uno se pone a reflexionar, en esto es en realidad lo que yo me quiero convertir. Estos amigos son los que en realidad yo quiero para mi vida. Esto, lo que yo estoy haciendo todos los fines de semana, es lo que en verdad yo quiero cuando yo tenga 30 años. Porque muchas veces no nos ponemos a reflexionar nosotros mismos. Claro. Cuando una persona reflexiona dentro de sí misma y deja que Dios le ayude, algo maravilloso sucede en la vida de uno. Y lo importante es que te hiciste la pregunta y la respondiste. Claro. Pero mucha gente, muchos hombres ignoran. Exactamente. ¿Y sabe lo que hacen? Apagan esa voz y dicen: ¿sabes qué? No, ahora no. Es como, una de las cosas que más me asombra a mí es la actitud de Faraón cuando Moisés le dice: ¿cuándo quiere que te quitemos la plaga de ranas? Y dice Faraón: mañana. Mañana. Exacto. O sea, y estaba hasta la coronilla de rana, por sí, decirlo así. y así mismo hay muchos hombres, joven, que dicen: no, todavía no, mañana. Pero eso te va a matar. Esas malas decisiones que estás haciendo te van a matar. Muchos jóvenes están perdiendo su vida hoy en día. Exactamente. Y perder la vida no es perderla trágicamente en un accidente o en un crimen o lo que sea. Perder la vida es gastarla en cosas que no convienen. O sea, vivir, una de las cosas más horribles, la cosa más horrible de la vida es vivir sin propósito. Vivir sin propósito, porque imagínate lo que es vivir nada más porque estás respirando. Tener que ir a un trabajo, tener que hacer esto, tener que cuidar una familia. Sin embargo, cuando tú tienes propósito, tú entiendes que todo lo que tú haces está conectado a la acción divina, al propósito divino, al reino de los cielos. Exactamente. Y creo, pastor, que usted lo dice en el capítulo 12 cuando usted habla del Espíritu Santo, porque yo, si no me equivoco, creo que aquí lo tengo. Exactamente. Yo cuando leí este capítulo, yo en mi reflexión, yo dije, no necesitamos el consentimiento de otros. Nosotros ya tenemos una identidad y el Espíritu Santo se encarga de enseñarnos nuestra identidad y nuestro propósito en nuestra vida. Claro. Y cuando nosotros hablamos del propósito y de la identidad, es eso, es que el Espíritu Santo de Dios es el que se encarga de enseñarnos eso a nosotros, porque por sí mismo, como le digo yo, pastor, uno quiere vivir su vida de una manera desenfrenada, a todo lo contrario a lo que dice la palabra del Señor, a todo lo contrario de lo que es ser un discípulo de Cristo. Entonces vivimos de esa manera, pero cuando en realidad tenemos un encuentro genuino, verdadero, y cuando usted quiere, cuando uno quiere en realidad, claro, algo pasa. Le digo, yo se lo digo, yo no lo digo por usted, yo lo digo por mí, porque yo recuerdo que cuando yo le dije al Señor, yo me estaba bañando
Nunca se me va a olvidar esto, yo se lo dije en la ducha. Yo recuerdo que yo me estaba bañando, iba para una reunión familiar. Y en esa reunión familiar nosotros acostumbrábamos a leer la Biblia, a hablar, y nos agarraba la madrugada escudriñando la palabra del Señor. Estábamos en ese primer amor que decimos nosotros. Y yo me estaba bañando y yo le dije al Señor, me recuerdo, me estaba bañando y le dije: Señor, yo quiero servirte, pero no quiero ser un tropiezo para ti. Le dije yo quiero que tú hagas un cambio en mi vida, pero si tú sabes que yo no te voy a servir, purifícame, límpiame, le dije yo, restaura mi alma y quítame la vida. Así se lo dije yo, pero yo quiero servirte, yo quiero que me limpies, yo quiero que me cambies. Y recuerdo que esa vez que yo llegué a esa reunión, nadie me hizo el llamado, nadie me preguntó: ¿quieres cambiar? Nadie. Yo me paré de donde estaba y yo fui enfrente y les dije yo necesito que oren por mí. Yo sé que hay algo en mi vida que no está bien, yo necesito que oren por mí. Esa madrugada el Espíritu Santo hizo algo en mi vida. Fue algo maravilloso que el Señor hizo conmigo. Nunca se me va a olvidar la experiencia que yo tuve. Prácticamente mi mamá dice que fue como que si yo hubiese muerto, porque después de que hubo una liberación en mi cuerpo, yo me levanté pálido como un muerto. Ellos nunca habían experimentado, eran cristianos, pero creo que nunca habían experimentado una liberación a esa magnitud. Y yo me levanté pálido. Todavía recuerdo que me quedó la cara morada, porque yo estaba vomitando y me quedó todo esto aquí morado. Yo tengo una foto del siguiente día donde yo estaba todo esto aquí, como que los vasos sanguíneos de aquí, como que se me habían reventado, todo esto aquí tenía morado. Y como le digo, desde que cuando uno se expone de esa manera y cuando tú le dices al Señor, como le decía a Catherine Kuhlman, yo soy una nada, pero si tú puedes hacer algo de esta nada, hazlo, porque es que en realidad por eso yo me siento tan identificado con este libro, porque es cierto, pastor, el propósito de Dios y convertirse en el hombre que Dios está destinado para nosotros, comienza con la decisión de nosotros mismos. Gloria a Dios, sí. Sabes que yo agradezco mucho a Dios por esta conversación, porque esta conversación es una conversación simple sobre un libro que tiene las soluciones para que podamos vivir una vida sin lamentos. Amén. Y si usted puede notar, aquí no hay palabras profundas, aquí no hay mucha teología. No. Aquí lo que hay es realidad espiritual. Amén. Yo crecí en los caminos del Señor. Mi mamá yo crecí bajo de una silla, de una banca en la iglesia. Y le doy gracias a Dios por eso. Porque mucha gente dice gloria a Dios porque Dios me liberó de las drogas, del alcohol, de esto y aquello. Yo no pasé por todo eso. Yo sé que a lo mejor tú pasaste por un mundo cruel, una situación fuerte, ¿no? Exactamente. Dos ejemplos diferentes, pero aquí estamos hablando de la grandeza de Dios. Yo preferí ser puro. No quiero decir con eso de que fui puro en todos los aspectos. Siempre uno tiene su adolescencia y aún en la adultez de uno comete errores, uno piensa cosas que no debe pensar, hace cosas que no debe de hacer. Pero mira, Joel, hace unos años atrás el Señor me confrontó con esa frase de que el mundo está esperando a alguien, no solamente el mundo, pero Dios está esperando un hombre que va a llevar esa antorcha de la fe. Y yo le dije al Señor, yo soy el hombre, yo soy el hombre. Y no me imaginé que aún siendo un pastor y liderando una iglesia y tantas cosas buenas pasando, había muchas cosas en mi vida que el Señor me dijo, esto no lo puedes llevar, en este viaje no puedes cargar esa mochila, no puedes traer esa maleta, yo necesito que tú me sirvas con santidad, con pureza, porque tengo cosas grandes para ti. Y sí. Así que yo le doy gracias a Dios por este tiempo. Yo sé que muchas personas van a ser transformadas. Amén. Yo sé que sí, que muchas personas van a ser transformadas a través de esto, porque le digo, fue algo que me ayudó mucho a mí en mi crecimiento espiritual. Y yo sé que tengo, pastor, muchas cosas que aprender. Yo no puedo, tengo 2 años, 3 años casi en el Evangelio. Y sé que todavía me queda una gran trayectoria y tengo mucho que aprender. Gracias al Señor, le doy gracias a Dios porque me ha puesto eso en mi mente, que yo soy una persona
muy curiosa. A mí me gusta aprender mucho del Evangelio. Yo soy una persona que me gusta leer, por eso le pregunté a usted si tenía discipulados y todo eso, porque yo ando en constante aprendizaje, porque sé que el camino del cristiano es eso, aprender, pastor, Claro, todo el claro, tiempo. Voy claro. con mucho aprendizaje, voy con demasiado conocimiento de aquí, y le doy gracias al Señor por esta oportunidad, porque cuando el joven inexperto del 2022 leyó este libro, ese muchacho con ganas de conocer a Dios, leyó este libro en ese mes de abril. Nunca, en mi vida nunca me imaginé que el Espíritu Santo me iba a regalar la oportunidad de compartir y discutir ese libro con la persona que lo había escrito. En mi vida no me imaginé eso, y creo que es una de las experiencias más grandes que yo tengo hasta ahorita, y le doy gracias al Señor por eso, porque es algo que ha sido de mucha bendición, y espero que el Señor siga bendiciendo su vida y que nos siga escribiendo mucha palabra y que le siga dando, porque ese es un don y ese es un talento que el Señor ha dado y no a todo el mundo se le da. Y cuando a uno no se le da, uno tiene que aprender a orar, a pedir, a bendecir a los hombres y a las mujeres que Dios le ha dado el don para hacer esto, y esperar y aprender más de ustedes. Eso es todo. Gracias, Joel. Gracias. Para mí significa mucho esto, el hecho de que tú me estás diciendo esto. Y yo quiero que ustedes tomen como ejemplo las palabras de Joel. Lo que él dijo hace un rato es clave, porque aquí está el ejemplo de él. Él dijo esa noche: yo no puedo seguir así. Yo no puedo vivir así. Yo necesito un cambio. Yo necesito que alguien ore por mí, que alguien me toque. Y sucedió. Aquí está el milagro. ¿Ya van cuántos años desde esa noche? Casi 3 años. Casi 3 años. Casi 3 años. Y aquí estás. Amén. Proclamando el reino. Amén. La grandeza de Dios. Amén. Que el Señor vive, que el Señor sana, Amén. que el Señor libera, que el Señor predicando viene pronto. A tiempo y fuera de tiempo. Así Ahorita es. tenemos muchos proyectos. Yo siempre que el Espíritu Santo pone algo aquí en mi cabeza y que yo sé que es de Él y Él me da la confirmación para hacerlo, yo digo, le voy con todo. Hay pruebas, pastor, hay obstáculos, se pone dura la cosa. A veces se quiere tirar la toalla, sí. A veces se sufre, a veces se llora, pero mientras Él esté ahí y Él es el respaldo, nosotros vamos para cosas grandes. Yo Amén. siempre me gusta pensarlo así. No me quiero... sé que 1 hora es muy poco para todo lo que yo quisiera decirle. Solo ahorita quiero hablar un poquito sobre el Espíritu Santo. Aquí marqué algo yo que hasta le puse wow, porque dice que esto dice, cuando realmente entiendes tu identidad como hijo de Dios, escribiste aquí, todo cambia. Ya no necesitas esforzarte por obtener aprobación o comportarte como los demás. Puedes caminar con confianza sabiendo que eres amado, valorado y sobre todo llamado a un propósito. Llamado a un propósito. Y creo que cuando nosotros descubrimos eso, cuando nosotros, ese ser tan maravilloso nos enseña identidad, porque usted le puede decir a alguien, pastor, mira, como les digo, tú eres llamado para cosas grandes, tú eres un profeta del Señor, usted puede orar, usted puede ungir a cualquier persona, usted le puede decir, y es que Dios me está mostrando que tú eres un profeta, Dios me está mostrando que tú eres un evangelista, Dios me está mostrando que tú eres un gran pastor y que el Señor te va a dar multitudes y que te va a llevar a las naciones. Ese propósito jamás se va a cumplir si esa persona no hace suya la palabra que el Señor está hablando por medio de usted y comienza que el Espíritu Santo trabaje en ella. Así es. Así es. Así es. Algo más, pastor, ya para terminar, que usted quiera darle un consejo a toda esa audiencia que nos va a ver para que nosotros podamos convertirnos en ese hombre que estamos destinados a ser. Bueno, para mí es un gran honor estar con ustedes, estar contigo, Joel. Gracias por esta oportunidad. Yo he escrito este libro bajo la dirección del Espíritu Santo porque yo sabía que iba a causar un impacto. Yo creo que muchas personas están pensando, ¿cómo puedo obtener el libro? La forma de obtener este libro son varias formas. Hay un sitio web que ya va a salir esta semana, muy probable, que se llama Fernando E. Gutiérrez. Fernando E. Ahí lo vamos a poner en el video. Bueno, fernandoegutierrez.com. Puede hacerse amigo mío en Facebook, Fernando Gutiérrez, y mandarme un mensaje, un messenger, y yo le puedo, nada más dígame que se lo mande, yo se lo mando, póngame la dirección, yo le mando el libro. Si usted quiere ofrendar algo, está bien, si no puede, no lo haga, porque cada libro cuesta, hay que pagarlo, ¿no? Pero a mí no, si esto va a ser de bendición para algo, yo prefiero invertir en el reino.
El primer libro, el que tú tienes allí, que es una reliquia, y en realidad, miren estos libros como están marcados, miren, esto es impresionante. Esto significa tanto para mí. Miren esto, esto está así, yo creo. Bueno, el libro te ha impactado y ese es el plan, eso es lo que yo quería de parte de Dios, ¿no? Que Dios hiciera eso. Yo ordené 1000 libros de eso, de ese primer tomo, y yo creo que yo vendí como, no sé, algunos 60, 70, porque yo los regalaba todo. Yo regalé todos esos libros. Fue una inversión en el reino. Así que usted puede mandarme un messenger y yo puedo mandarle el libro. Para mí sería una bendición que usted tenga este libro. Tengo unos cuantos ahora mismo, pero pronto, la semana que viene, llegan muchos más. Pero el libro está disponible. Les amamos a todos ustedes, aunque no le conocemos. Queremos lo mejor. Hay una frase que yo siempre uso, Joel, y es que hay una solución espiritual para cada problema. Amén. Hay una solución espiritual para cada problema, porque a lo mejor hay hombres que están pensativos, y cuando digo hombres me refiero a hombres y mujeres, jóvenes, niños, quien sea, están pensando esto no tiene solución, pero sí, hay una solución espiritual para cada problema. Amén. Solamente hay que buscarla, hay que escudriñar, hay que hacer lo que tú hiciste. Yo necesito que oren por mí. Yo necesito contestar a esta pregunta: ¿para qué estoy aquí en la tierra? Exactamente. Así que bendiciones, que el Señor les guarde, que el Señor les cuide y sigan creciendo en las cosas de Dios. Me gusta lo que dijo Joel, que él es una máquina de aprendedora. Sí, yo vivo en constante aprendizaje, pastor. Yo digo, nunca voy a terminar de aprender. Siempre que el Señor, los días que Dios me dé, los voy a invertir en eso. Porque es que antes mi mente era muy ociosa, trabajaba muchas cosas malas, y ahora todo el conocimiento que yo quiero aprender va a ser del reino, así mismo. Y yo afortunadamente me encontré este libro, pastor, en la barbería. Claro. Usted sabe, mi barbero Luis, él lo tenía en su mesita en la barbería. Y usted ve ahí, pastor, él tiene Biblias y tiene libros ignorados. Wow. Ignorados, tristemente ignorados. Porque no cualquiera... El hombre que pudo haber sido, y usted tal vez lo abre, es cristiano. No, si supieran que es una gran bendición, porque para mí lo fue. Yo me cogí estos 2 libros de ahí y fue imagínense todo lo que el Señor ha hecho en mi vida, y es hermoso eso, porque prácticamente me salieron gratis, un regalo que el Señor, ese hombre donde usted lo mira, pastor, ese hombre desde que me conoció, yo lo conozco a él como desde el 2019. Ese hombre, siempre que yo llegaba, él era uno de los que me decía: no, yo no me canso de decirte que algún día yo te voy a ver que tú vas a ser cristiano, y que tú, que lo otro. Y que él siempre me decía, yo le decía: Luis, cállate. Yo le decía: cállate, yo no quiero saber nada de Dios. Yo le empezaba a decir, cuando yo le conté a ese hombre que yo era cristiano, usted no se imagina la emoción que ese hombre tenía. Gloria a Dios. Es una gran bendición, la verdad, fue una gran bendición de yo haber llegado a ese lugar, y mira hasta dónde me tiene el Señor hoy en día. Amén. Así que, pastor, muchas gracias por su tiempo. No. Ojalá que el Señor nos permita volver a estar juntos otra vez y platicar del reino de los cielos. Amén. Amén. Gracias. Dios te bendiga, mi Dios hermano. le bendiga, Déjame hermano, leer usted. rápidamente. Yo Lean. quiero leer los títulos de los capítulos, porque esto es poderoso. Hábitos, mentiras, excusas, el conflicto interno, Ese está muy bueno. deseos, ataduras, la tentación. 3 hombres que pudieron haber sido Sansón, Saúl y Salomón. 2 hombres que cumplieron con el llamado de Dios, José y Daniel. Tiempo de cambiar. Debes estar convencido. Pon tu mente en orden. Ese capítulo está poderoso. Sí. El Espíritu Santo es el capítulo más importante de Amén. aquí. Reinicio. Así como una computadora, un teléfono tiene que reiniciarse, necesitamos un reinicio. Y una última palabra. Así que bendiciones, que el Señor les guarde. Le voy a regalar esta última frase que él escribió aquí. No lo pienses demasiado, porque muchas veces no hay que pensarlo tanto, hay que actuar. No lo pienses demasiado. Sé el hombre que Dios quiere que sea. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que la paz de Cristo more en tu corazón, y que el Espíritu Santo sea siempre, siempre, siempre tu guía. Bendiciones. Amén.